Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Verdaderamente es un placer enorme entrar a sus hogares a esta hora. Gracias por el seguimiento que ustedes de manera cotidiana todos los días le dan a este espacio. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Mientras más personas se suscriban al canal, a mayor cantidad de personas les llegará nuestro contenido. En Twitter y en Facebook también estamos como Miosotis Grullón. Miren, a pesar de todo lo que nosotros tenemos en la actualidad, la situación de la pandemia del COVID-19, óyeme, el llamado que siempre tenemos que hacer como medio de comunicación para que la gente salga y vaya a vacunarse. Hay que decir que la gente ha estado acudiendo, eso es significativo. Se está llamando otra vez por parte del gobierno a una jornada a partir de este próximo jueves, como tuvimos el fin de semana anterior. Esto es bueno, esto es importante, y lo importante también ver cómo muchas instituciones, tanto públicas como privadas, están incorporándose a esto. Es decir, que cuando un pueblo decide ponerse a una, como yo lo estoy sintiendo mismo aquí en el país, es importante. Hay una minoría que se resiste todavía, pero al fin y al cabo yo sé que van a acudir y van a ir a vacunarse todos como manda la ley. Miren, la vida tiene que seguir y tenemos que ir poniendo todos los temas sobre la mesa, y más los temas que son de interés nacional, y mucho más en momentos tan difíciles económicamente hablando. Entonces nos visita en esta parte del programa don Gabriel del Río, quien es el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. De verdad que cada vez que tengo el chance y la oportunidad de reencontrarme con él, me llena de mucha satisfacción por su entrega por tantos años. Don Gabriel, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos a sus órdenes, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Se habla de la propuesta que se va a entregar por parte de los sindicalistas en el país al Comité Nacional de Salarios sobre el aumento salarial. Cuénteme un poquitito de eso. Bien, gracias. Nosotros en la mesa sindical que tenemos, las 3 centrales sindicales principales del país, hemos decidido, después de un estudio que hemos hecho con nuestros economistas, ante la situación económica que estamos pasando, los trabajadores, el problema fundamentalmente de nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de poder adquirir bienes y servicios con los que ganamos, y viendo la situación de la crisis que hemos tenido con la pandemia, crisis que mantenemos todavía, porque todavía tenemos grandes sectores desocupados, grandes sectores todavía que no se han insertado en la economía. Nosotros vimos que hay una situación de mucha complejidad, pero también tenemos una situación de muchas necesidades. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a buscar salida a este problema? Y decidimos, después de estudios que hemos hecho con nuestros economistas, vimos que es necesario proponer un aumento salarial de un 40% para iniciar un proceso de diálogo y de discusión. Nosotros en ese proceso ya vamos a someter al Comité Nacional de Salario nuestras propuestas. Pero antes de eso estamos conversando, estamos dialogando, hemos tenido una importante reunión con el ministro de Trabajo y vamos a continuar provocando un diálogo con el sector empleador, un diálogo para, antes de llegar al Comité Nacional de Salario, a entrar en unas discusiones de esas que acostumbramos, con mucha prensa y mucha propaganda. Nosotros eso no nos interesa, lo que nos interesa es piensan hacerlo como mucho más privadamente ahora. Sí, comenzar un proceso de diálogo, de concertación, con la esperanza de que podamos llegar ya a un acuerdo previo y de ir junto al Comité Nacional de Salario y decirle, mire, estas son las propuestas del sector privado. Trabajadores y empleadores proponemos que sea esto. Y así logramos bajar un poco la tensión. Porque la propuesta solamente es
para el aumento en el sector privado. Sí, porque el Comité Nacional de Salarios solamente trata el sector privado y son las tarifas, no entra tampoco en las tarifas especializadas como es el zona franca, construcción, hotelería, sino que entra en el sentido general, los salarios generales. Ahora, nosotros sí aspiramos que nuestro presidente, que ha demostrado preocupaciones, por ejemplo, las veces que hemos estado con el presidente, el presidente nos ha hablado de un salario real, que hay que llegar a un salario real. Vamos a ir al Comité Nacional de Salario, por ahí no se va a ver un salario real, ahí va a haber una propuesta en base a un porcentaje. Ahora, ¿qué significa eso? Nosotros hemos dicho en muchas ocasiones que nadie aquí debería ganar por lo menos 20,000 pesos. Y más ahora, porque fíjese una cosa importante. Como ustedes lo dicen como mínimo, como mínimo. A partir de ahí. A partir de A partir de ahí. Y nosotros aspiramos que a partir de un mínimo que cada año ya se revise automáticamente los salarios. Porque eso de esperar 2 años y finalmente llegar a esas discusiones, lo ideal fuera que partiéramos de un salario vital o un salario real y a partir de ahí, cada 2 años, en base a la inflación, en base a la productividad, se mejoren actualmente los salarios, o sea, se vayan ajustando en base a las necesidades, a las realidades que estamos viviendo los trabajadores. Ahora, cuando el presidente habla de un salario real, que nosotros hablamos de un salario vital, estamos hablando de que eso posiblemente tengamos que llevarlo a lo que es ya a unas reuniones de otra orientación, porque nosotros aspiramos que el salario también, la mejoría de los salarios y de las pensiones también llegue al sector público. O sea, que no se nos quede solamente en el sector privado. Lo que vamos a discutir ahora es correcto, sector privado, Comité Nacional de Salarios, pero nosotros aspiramos que el presidente de la República, en sus inquietudes y sus preocupaciones, a pesar de la problemática económica que tiene el gobierno, que nadie puede negar que no estamos en las mejores condiciones como gobierno. Muy difícil. Muy difícil, una situación muy compleja que tenemos, pero hay que seguir pensando cómo nosotros, ya sea por el pacto fiscal, ya sea por otra vía, cómo mejoramos los ingresos del Estado para poder seguir actuando en el campo social, porque el Estado tiene una misión social, tiene una misión de salud, transporte, etcétera, que tiene que buscar salida para el pueblo, para los trabajadores y para la gente más pobre. Entonces, en ese sentido, creemos que es conveniente lo del pacto fiscal, revisar de dónde se van a sacar los recursos sin afectar a los más pobres, porque siempre decimos, ¿un pacto fiscal para qué? Para seguir, para que los pobres sigan pagando. No tiene sentido, hay que buscar salidas. Pero nosotros sí vemos que el sector público es importante que el presidente vaya revisando un poco cómo vamos a hacer un aumento salarial para el sector público, porque no es solamente el sector privado, hay que también mejorar el sector público, que también come, que también tiene sus problemas. Entonces nosotros vamos en ese orden de ideas, pero también vamos a resaltar que en los últimos años, hace 10 años, el poder adquisitivo del trabajador ha ido disminuyendo. Nosotros cada año, en vez de mejorar, a pesar de los aumentos salariales que tenemos, porque se da un fenómeno muy complejo en economía. Cuando el sector empleador aumenta los salarios, lo que quiere es recuperar esos salarios a través de aumentar los precios de los productos. Y eso no es correcto, porque cuando mejoramos los salarios, los mejoramos para estar mejor, sí, no es para disminuir. ¿Y qué es lo que nos dan los datos estadísticos? Que en los últimos 10 años hemos ido perdiendo poder adquisitivo, o sea, tenemos menos posibilidades de compra. Los salarios se vuelven, como dice mucha gente, sal, arena. La última vez que hubo aumento salarial a nivel privado, ¿en qué año fue? Hace 2 años. Hace 2 años. Ahora en julio. 2019 estamos hablando. Que el mayor cantidad de salario es 17,600 pesos, la mayor, el monto más alto de los salarios. El monto más alto es 17,600. Alrededor de 17,600 y tanto. Ajá. Ahí para el sentido general. A las grandes empresas, acuérdense que eso es en función de las empresas. O sea, la empresa que tiene más de 2 millones, 4 millones en adelante, es el salario que aplica. Okay. Hay otra
microempresa que tiene de ¿Las medianas cuánto? mediana, alrededor de 12,000 y tantos pesos, y 11,000 y tantos pesos la pequeña. y la microempresa. Pero Sí. también tengamos en cuenta que ahí entra el sector de los guardianes, tienen 16,000 y tantos pesos los guardianes, y también entra el sector agrícola, que son 500 pesos diarios, que hoy no lo paga nadie, 500 pesos diarios, porque muy pocos campesinos hoy... Yo escuché ayer que por jornada 400, Sí, pero son... por una jornada diaria. Sí, pero con la comida, ojo, le dan la comida, desayuno, pero hoy día eso es 400, pero nadie trabaja por 400 pesos. La mayoría de los trabajadores agrícolas, para decirlo en sentido general, piden sobre 500 pesos diarios. Esa es la realidad. Nadie hoy en el campo te está trabajando por 300, 400 pesos. No. No, nadie. Y además hay que darle la comida, hay que darle desayuno, y indudablemente que eso es un proceso de la economía medio complejo, porque todo eso te aumenta el costo del producto agrícola. Y tenemos sus realidades que son, en la economía hay realidades que es un problema de costo. ¿Cuánto te cuesta para producir? Y eso, en función de eso, automáticamente va al precio del producto. Pero además del precio del producto, tenemos otro gran problema de mucha complejidad, que es el intermediario. El que va a la finca y le compra el producto en flor, o le compra el producto, te compro esta finca, este predio, te los compro por tanto. Pero eso significa que en muchas ocasiones el productor agrícola no sale beneficioso. No. Y hay mucho problema en ese sentido, porque... No se beneficia a nivel que la gente piensa. Exactamente, no. Nuestros campesinos, los hombres que producen en el campo, tienen muchos problemas económicos, indudablemente. Y eso, pues, en estos días había ahora en la prensa un grupo de productores de leche que prefieren votar la leche por los pero precios. no, yo sé que la gente tiene este derecho a la protesta, lo contempla la Constitución de la República. Ahora, en un momento difícil para un país y votar la leche, que puede ser, porque si yo voy a votar la leche, yo prefiero mejor dársela a la gente pobre. Claro, regalarla, no tiene sentido. Regalarla y decirle, mire, presidente, voy a regalarla porque prefiero regalarla a que me la compren como me la están comprando. Sí. Y ya, y es mucho más efectivo. Claro, eso no tiene sentido, por no, supuesto. No tiene sentido hacer eso. Eso no tiene sentido. Pero bueno, sí hay muchas cosas que se están dando que tampoco tienen sentido. Por ejemplo, el problema que tenemos, que nosotros hemos hecho una demanda a nuestra federación, al Colegio Médico, por ejemplo, negar los servicios en estos momentos. ¿Cómo? En estos momentos de pandemia, negar los servicios, eso como que no tiene sentido. Nosotros hemos dicho, no, negar un servicio tan vital, tan importante como es la salud, en estos momentos más que nada, eso no tiene sentido, no tiene sentido a nuestra concepción. No digo que no tengan derecho a la protesta, a buscar mejoría, etcétera. Está bien, todo eso está bien. Pero en estos momentos, en estas condiciones, eso no tiene sentido. Pero nosotros, volviendo al salario, nosotros decimos que el salario es fundamental para dinamizar. ¿Qué otro factor? Una economía como la que tenemos actualmente, que no está en las mejores condiciones, mejorar el salario, eso significa que el trabajador, la trabajadora, van a tener más poder de compra. Y ese poder de compra va a hacer posible una dinámica en la economía, porque esos son los factores del sistema que estamos viviendo. Si yo tengo mucho dinero, yo tengo posibilidades de comprar. Si yo compro, la economía se dinamiza. Si yo no compro, la economía se estanca, se está paralizada. Al empresariado le conviene que la gente gaste. Claro, porque esa es la dinámica de la economía. Si yo tengo posibilidades, yo puedo comprar, yo puedo adquirir bienes y servicios apropiados. Pero si yo no tengo los recursos, mire, la economía se estanca, se estabiliza. Entonces, en esa dinámica de la economía, nosotros hacemos un llamado al sector empleador para que en las conversaciones que vamos a tener, y está convocando ya el ministro de Trabajo, una conversación privada, digámoslo así, no en el Consejo Económico, no en el Consejo de Trabajadores y Empleadores, sino para mañana
vamos a tener un primer encuentro mañana a las 3 de la tarde. ¿Con el Comité Nacional de Salario? No, privada. Privada. Digamos, no, con el sector empleador. Con el sector empleador. El ministro está convocando esa reunión para un diálogo. Exactamente. Un diálogo para ahí van a estar un proceso. toda la clase sindical. Con el sector empleador. Con el sector empleador. Para comenzar un proceso de diálogo, para ver cómo podemos ir a esa formalidad importante, que cuando lleguemos al Comité Nacional de Salario ya tengamos propuestas concretas y no tengamos que entrar en esas discusiones que yo digo que no tienen sentido, no tienen razón de ser. Y mucho menos en estos momentos. Menos en estos momentos donde estamos viviendo, pensando de que tenemos que buscar salida a las problemáticas fundamentales que es la pandemia y el problema de la salud de tanta gente que está hoy día afectándose. Y por eso en nuestra confederación estamos vacunando. Y ahí en la Juan Grasso 39 tenemos un centro de salud. Todos los días están ahí. Todos los días estamos vacunando, menos los sábados y los domingos. Sí. Pero estamos vacunando y se vacunan casi 200 personas diarias, más de 200 personas en un momento. Y entonces estamos trabajando también para ayudar a nuestro país en ese orden de ideas, porque entendemos que la vacuna es fundamental, es necesaria. La salud es fundamental. Usted sin salud no puede trabajar, no puede avanzar, no puede tener... La mínima felicidad que usted puede tener es si usted tiene salud. Si usted no tiene salud, va a estar muy limitado, y en ese orden de ideas nosotros decimos, la salud entra por la boca. No nos olvidemos que la salud fundamentalmente entra por la boca. Si usted come bien, si usted se alimenta bien, pero usted para alimentarse bien usted necesita salario, tenía buen ingreso, para usted poder comprar su verdura, para poder comprar las cosas que usted necesita para una buena alimentación, para una buena salud. ¿Tienen ustedes registrado más o menos o alguna idea de cuántos empleos se han perdido en este año 2021? No tenemos mucha idea sobre eso porque las éticas son muy fluctuantes, sí. Pero indudablemente que se han perdido miles de empleos, y no hay duda. Por ejemplo, el sector hotelero prácticamente todavía está paralizado, sector hotelero y el sector de alimentación, digamos, en sentido general, bares, restaurantes, porque antes, por ejemplo, un restaurante que trabajaba doble tanda para poner mañana y noche, bueno, ahora por la noche está limitado, y eso significa que muchos de esos trabajadores están fuera de su rol, porque no tienen las posibilidades de brindar los servicios y de utilizar a los trabajadores que necesitarían, sino en función de los servicios que están prestando. Entonces, hoy día tenemos mucho desempleo, pero no solamente desempleo, sino que muchos trabajadores han tenido problemas duros en sus economías, porque recordémonos que en la pandemia, el gobierno pasado inició un programa de dar 8.500 pesos, 8.500 pesos a los trabajadores que estaban suspendidos. Y pidió que los empleadores completaran el salario de la gente. Pero muy pocos empleadores completaron salario. Y la gente tuvo que valerse como Dios pudo, digamos así, como con 8.500 pesos. Porque muchas empresas no pudieron pagar los salarios completos porque no estaban produciendo y tenían que coger prestado para hacer posibilidades de abonar. No, y hay que decir que muchas de esas empresas sostuvieron a esos empleados ahí, no los despidieron. Sí, es correcto, es correcto. Muchas empresas mantuvieron y tuvieron que hacer préstamos y cuantas cosas posibles. Sin esos empleados rendirle un servicio. Así es así es. Y otras empresas, por supuesto, le fueron muy bien, porque las empresas que tuvieron que ver con todo lo que es las alimentaciones y todo lo relativo le fueron muy bien. O sea que en la pandemia han habido empresas que le ha ido extraordinariamente bien, han tenido grandes beneficios. Y mucha gente del área informal ha creado un sinnúmero de negocios y les está yendo muy bien. Así es, y en tanto también he leído que no quieren ni volver a trabajar. No, prefieren continuar con su economía informal. Así porque, mismo. A pesar de que tenemos un 50 y tanto, 54, 55, 57% de trabajadores en la economía informal, pero miles de trabajadores en la economía informal no quieren volver a trabajar, ser dependientes de un empleador, de un horario, de unos salarios, sino que prefieren ellos tener
sus empresas, microempresas si se quiere, pero que ellos puedan tener su libertad. Y nosotros, muchos de esos trabajadores que están en la economía informal, lo hemos ingresado al régimen contributivo de la Seguridad Social, porque ese es un aporte que también nosotros como Confederación hemos hecho. Hemos creado una mutual que se llama MUSOL, la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, que dirige la compañera Altagracia Jiménez, vicepresidenta de la CAD. ¿Qué es lo que hacemos? Que miles de trabajadores de la economía informal, como no entró el régimen contributivo subsidiado, entró ese régimen en la Seguridad Social, en la 8701, entonces nosotros hemos creado especie de una empresa virtual donde ese trabajador de la microempresa o trabajador informal ingresa a través de nosotros al régimen contributivo, haciendo nosotros una empresa virtual que pagamos, ellos nos pagan a nosotros y nosotros pagamos a la tesorería de la Seguridad Social. ¿Y funciona eso adecuadamente? Claro, eso funciona, tenemos más de 20.000 trabajadores. Pero eso es una buena noticia. Es una noticia importante que estamos haciéndolo. Tenemos alrededor de 20.000 trabajadores sin sus dependientes que entran al régimen contributivo de la Seguridad Social a través de nuestra mutual. ¿Para qué? Para ellos sentirse, yo estoy en economía informal, yo no estoy pagando la seguridad social. No, usted tiene esta vía que usted puede pagar su seguridad social para que usted y su familia estén protegidos. Porque hoy día es muy difícil estar sin salud, sin seguridad social. No tiene nada, no tiene nada. Óigame, y usted no sabe en qué momento va a tener un problema de salud y no tiene posibilidad irse a un hospital público con las dificultades que todos sabemos, del esfuerzo que se está haciendo para el Servicio Nacional de Salud, para dar un mejor servicio en los hospitales públicos, pero sabemos que hay tantas limitaciones en nuestros hospitales que cuando usted va muchas veces, bueno, yo conozco muchos casos, yo voy a un hospital público y me mandan a hacer los exámenes que mandan siempre, pero el hospital no está en condiciones, entonces tengo que ir a un servicio privado, yo no tengo posibilidad económica, yo no tengo posibilidad, bueno, finalmente o me muero o hago los líos para poderme atender. ¿Y cuáles son esos requisitos que debe tener ese trabajador informal cuando se acerca a ustedes? Nada, los requisitos que él tiene que pagar, digamos, el 30 y el 70, pagar completo, o sea, pagar completo la seguridad social. En el régimen contributivo... Vamos a poner un ejemplo. Una persona está en cualquier punto de la capital, por ejemplo, 27 con Lincoln, y tiene un puesto de chimichurri. ¿Cómo funciona eso? Eso funciona. Él va allá, donde tenemos Musol, en la Juan Erazo número 14, y hacemos un contrato con él se afilia a Musol, participa, él tiene que pagar, es bueno pagar completo lo que es la cuota en función de su salario. Por ejemplo, nosotros hacemos un esfuerzo de que nadie, para que los salarios nuestros se puedan mantener, usted, por ejemplo, paga 1.000 y tantos pesos para usted poder recibir los servicios con el salario mínimo. Digamos, usted tiene el salario mínimo de 10.000. Nosotros hablamos de 10.000 pesos, usted va a pagar una cantidad de 2.000 y tantos pesos como cuota para la seguridad social. 1.000 y pico. 2.000 y tantos, 2.000 y tanto. Dependiendo de los salarios, la proporción. Porque usted tiene que pagar el 30, que usted tiene que pagar como trabajador, más el 70 como empleador. O sea, usted tiene que pagar completo la cuota de seguridad social. Porque usted no tiene empleador, usted es el empleador usted mismo. Usted tiene que pagarse como empleador y tiene que pagarse como trabajador. Tiene que pagar las dos cuotas. Las dos cuotas. Entonces, pero usted va a tener, cuando nosotros hemos explicado las ventajas que tiene la seguridad social para los trabajadores de la economía informal, y cuando el trabajador de la economía informal lo analiza, dice, bueno, pero aquí yo tengo mucha ventaja, yo tengo mi familia, 4, 5, 3 hijos que van a estar asegurados, que es distinto que cuando yo, trabajador de la economía informal, yo hago un seguro privado. Ojo, cuando yo hago un seguro privado, yo soy solamente el que estoy asegurado.
en el sistema de seguridad social. ¿Esos 2.000 y pico le cubre la familia completa? Claro, todo el sistema. No solamente cubre la salud, sino le cubre también accidentes de trabajo y ahorra para su pensión dentro del ahorro individual que tenemos para las pensiones. Bueno, esa parte es una ganancia porque cuando se hacen a nivel privado, tiene que pagar por cada uno de los miembros. Cada uno de los miembros y no le cubre, atención, que no le está cubriendo lo que son accidentes de trabajo, pero tampoco le cubre la pensión, es sencillamente salud lo que está pagando y por cada uno de sus miembros tiene que pagar salud. Ahora, en la seguridad social, porque esas son de las ventajas que tiene el sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social... La gente tiene poca información, por eso es que ignora realmente lo que podría hacer. En los ingenieros, por ejemplo, abogados que están dentro, que no tienen independencia, porque que tienen sus propias empresas, sí, entran en Amusol y ellos calculan cuánto yo pago en un seguro privado, tanto. ¿Cuánto yo pago en la seguridad social a través de Amusol? Tanto. Ah, pero mi familia entra. Ah, no, inscríbame. Y están dispuestos a pagar la proporción, lo que es en función de salario. Acordémonos que es en función de salario. Se hace un salario promedio y se dice, no, vamos a calcular que yo pago. Mire, nosotros tenemos ahí una persona que lo que vende es fritura. Fritura. Pollo frito y fritura. Ajá, y entonces, ¿cómo cuantifican esa parte? Tiene 3 empleados, más el dueño. Todos están pagando la seguridad social, todos, porque ellos dicen, no, es la salud. Si yo no tengo salud, si yo no tengo un seguro para ir a un médico, óigame, ¿cómo yo me hago? Imposible. Y está pagando su seguridad social, él y sus 3 empleados. Y muchos trabajadores de economía informal están dentro, choferes, transportistas, personas que están, profesionales liberales que prefieren ingresar a la seguridad social a través de Amusol, aunque ellos paguen lo que corresponda al trabajador y lo que corresponda al empleador, pero ellos están conscientes que se han beneficiado de la seguridad social grandemente, no solamente por la salud, repito, sino por accidentes de trabajo y también por lo que es muy importante, lo que es ahorrar para su pensión, que aunque no lleguen al final quizá a tener las 300 cotizaciones, pero se les devolverá su dinerito cuando cumpla los requisitos que manda la ley. Por eso nosotros decimos que... ¿Qué tiempo tiene funcionando eso? Eso está funcionando ya, tiene ya más de 10 años que estamos trabajando. ¿Más de 10 años? Sí, más de 10 años. Ustedes debieron haber comenzado a regar eso hace muchísimo tiempo. Pero la muchacha, por ejemplo, de los que están la muchacha que es de familia, de casa de familia, que trabaja. Sí, la doméstica. Tenemos casi 3.000 muchachas en la seguridad social. 3.000 muchachas. Más de 3.000 muchachas y muchachas, algunos hombres también que están... en esa labor, de algunas embajadas, por ejemplo. Yo conozco algunos y hacen un excelente trabajo. Y estamos haciendo un trabajo de esas muchachas que, mire, una muchacha que hace familia, el presidente de la República ha hecho una labor muy importante ya del anterior, que es en el régimen subsidiado, a través de SENASA, le dan la salud a esas muchachas, a esas jóvenes. Muy bien, una buena labor, pero atención, una muchacha de casa de familia está fácilmente puede tener un accidente. ¿Y quién se lo cubre? ¿Quién le cubre el accidente? En el régimen subsidiado no cubre accidente, ni ahorran para su pensión. Entonces, en el régimen que nosotros tenemos, que es el contributivo a través de la Amusol, esa persona ahorra para su pensión y ahorra también para un caso y también aporta para un accidente de trabajo. O sea que hay una gran diferencia cuando yo estoy en el régimen subsidiado, que recibo solamente salud, a cuando yo estoy en el régimen contributivo, que pago para la pensión, mi ahorro de pensión, y pago también para un accidente de trabajo. Una muchacha de familia, óigame, debería estar con el régimen completo, para que ella pueda ahorrar algo para su pensión, y sentirse bien con el trabajo. El accidente. Me alegro mucho en lo personal
de que, porque siempre la gente cuando se habla de los sindicatos, de los representantes, de los trabajadores, dicen, pero ¿y qué es lo que están haciendo en favor de nosotros? Usted es un ejemplo de que realmente se trabaja en favor de los trabajadores. Por eso estas cosas hay que regarlas y hay que multiplicarlas para que se sepa realmente de esa excelente labor. De verdad que lo felicito al grupo completo, a Sí, todos muchas los que gracias. intervienen en el mismo. Eso es lo que se llama trabajar. Hay que trabajar en En favor de los favor de la demás. población, en favor de Sí. los más pobres, los más necesitados, porque esa es nuestra labor. Cuando el sindicato hablamos, bueno, ¿y qué hacen los sindicatos? Y los sindicatos que ¿Y dónde fluyen tanto, están? ¿Y por qué que no nos buscan protestamos tanto. mejoría? Bueno, Ahí está. es un ejemplo, pero además nosotros tenemos nuestro centro de formación, que actualmente estamos haciendo la formación en línea con Infotec, formación técnico profesional, y tenemos una escuela de bartender, una escuela de panadería, de potería. Para cualquier curso que quiera hacer. Claro, claro, estamos haciéndolo. Ustedes Eso es ven una lo labor de importante de formación esto. permanente y continua en favor de la población. Pero óigame, siempre decimos algo importante. Yo tengo aquí, por ejemplo, Infotec. Nos ¿Qué es queda, lo que nos significa queda un Infotec? minuto para finalizar. ¿Quién creó Infotec? Lo creó la CAS, la Confederación, a través de nuestro diputado Henry Molina. En mi oficina nosotros hicimos el proyecto de Infotec. Queríamos hacer una universidad laboral, y no la hicimos porque cuando fuimos el presidente en el 68, el presidente Balaguer se entusiasmó, pero estábamos en el proceso de los 12 años y preferimos que el presidente no nos hiciera la universidad laboral. Después, cuando viene Guzmán, sometemos el proyecto de Infotec. ¿Quién lo informó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo realizó? Un movimiento sindical, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, y por eso nos sentimos nosotros orgullosos de haber aportado una idea y de haber aportado un sistema de formación técnico profesional como Infotec, que hoy con el profesor Santos, Rafael Santos, se está dinamizando y se está proyectando a pesar de la pandemia, a pesar de los problemas que estamos teniendo. Claro, eso quiere decir que aquí en este país hay muchas cosas buenas que tenemos, que Así podemos es. nosotros comenzar a implementar. Don Gabriel, esto tiene que servir para hacer no este solo programa, muchos programas para ir orientando a la gente en ese sentido. Quiero agradecer la presencia de don Gabriel del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, por venir en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles a darnos buenas noticias. Gracias, don Gabriel, por venir. Bien, muchas gracias a usted por la invitación, y con mucho gusto podemos venir a un programa especial con nuestra compañera Altagracia Jiménez, que es la responsable de Amusol, para que explique con más detalle lo que estamos haciendo, la cantidad de afiliados, la preocupación que tenemos para que la población de la economía informal y del sector, digamos, que no está dependiente, ingrese al régimen contributivo de la Seguridad Social. Señores, las gracias a don Gabriel del Río. Muchas Ustedes gracias. y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Me voy con la satisfacción del deber cumplido.